Seguimos en Punto de Partida, nos visitan Luciana Carrizo y Cecilia Páez, referentes de Casa de Semillas del Litoral, una institución que viene trabajando con los huerteros locales en la preservación de este insumo estratégico para la soberanía alimentaria. Gracias por estos minutos a las dos. Recientemente, a propósito de Casa de Semillas, se desarrolló un encuentro regional de semilleros, ¿no? Sí, aquí en Santa Fe. Así es. En realidad una feria de intercambio de semillas. Ahí está. Con esa lógica, ¿no? De poder compartir en ese momento, en esas horas en que transcurrió la feria, todas las semillas y todos los saberes asociados a las semillas, que también, digamos, son muchos. ¿Hace cuánto que se viene desarrollando este tipo de encuentros a nivel local y regional? Y creo que el primero lo arrancamos en el 2015, habrá sido más o menos, que sí, lo hicimos en la costanera santafesina, un domingo. Me acuerdo que es un domingo de mucha tormenta, nos corrió una tormenta, pero bueno, en realidad la lógica era que queríamos que la comunidad empezara a enterarse de este trabajo que están haciendo los huerteros, los semilleros, como le llamamos nosotros, y productores y productoras de semillas, aparte de sus huertos, ¿no? Pasa seguido esto de que la gente, sobre todo aquellos que no están en la producción propiamente dicha, no conoce, no sabe que hay gente que se dedica a producir semillas nativas, ¿no? ¿Qué importancia tiene eso, Luciana? ¿Y qué te parece? Nosotros, no sé, para nosotros es como el gran tesoro rescatar y conservar semillas que son típicas de nuestra zona, que se han cultivado durante mucho tiempo en nuestras huertas o en la familia, y que no se pierdan esas variedades, que no se pierda esa diversidad, que no se pierda esa riqueza. En realidad mucha gente tiene tal vez como una cuestión cultural, digamos, en una especie de tradición familiar eso de conservar semillas. Solo que o se va perdiendo o nos vamos como disgregando y entonces capaz que no sabemos. Pero nosotros en este trabajo de conservar y multiplicar semillas nos encontramos con mucha gente que le interesa tener semilla y producir su propia semilla. Claro. A veces no puede hacerlo porque perdió el hilo conductor o la primera plantita y entonces no sabe ya después cómo retomar, y entonces por eso también la importancia de la casa de semilla. Volver a recuperar de variedades que capaz en su huerta o en su jardín la perdió o no pudo seguir el ritmo de los cultivos, de las etapas de plantar y de cosechar, y entonces se perdió la semilla. La perdió en ese lugar, la perdió en esa familia. Claro. Cecilia, ¿cuál es la diferencia, para aquellos que no lo saben, entre una semilla nativa y una transgénica? Bueno, muchísimas diferencias, pero básicamente tiene que ver con una semilla que no tiene manipulación más genética, que la natural. Claro. La transgénica tiene la manipulación genética, el híbrido tiene manipulación de laboratorio. La semilla nativa o criolla, porque también, digamos, hacemos esa diferencia y valoramos los dos tipos de semillas. La nativa es de las especies que están espontáneas y naturalmente en nuestra región. Y la criolla son semillas que a lo mejor han venido de otras regiones, otros sitios, pero que se han adaptado al contexto, al clima, a la tierra, o que ya se producen localmente. Entonces es como una semilla acriollada ya. Claro. Criolla. Entonces estas también, digamos, tienen su valoración. No tienen, digamos, ninguna manipulación más que lo que hace la naturaleza en su proceso productivo. Que esa es la gran diferencia con las semillas comerciales, que son los híbridos y los transgénicos. Además, en estos procesos naturales tienen un proceso de selección y de enriquecimiento en cuanto a su calidad, ¿no? En el tiempo. Sí, seguro, la adaptación. Pero aparte tienen como también, aparte de todas estas cuestiones naturales, tienen todo como un bagaje cultural también que está creciendo con esas semillas, ¿no? Que es toda una historia, una forma de producirla, una historia familiar, una historia cultural de una región. Entonces es semilla. El tomate de Guadalupe, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, los maíces en la zona norte, bueno, acá también un montón de variedades que son como más de nuestra zona, ¿no? Y que tienen que ver con las formas culturales de alimentación, las formas culturales de encuentro, las formas culturales
de intercambios que ya siempre hubo históricamente en las sociedades, ¿no? en las comunidades. Hablamos hoy, Luciana, de soberanía alimentaria, en este contexto donde muchísimos compatriotas están sufriendo problemas de alimentación. ¿Qué rol tiene la semilla en esto de la soberanía alimentaria? Bueno, la semilla es como la forma de mantenerse libres y de definirse como familia, como comunidad y como sociedad respecto de qué comer. Y entonces, si no tenemos la semilla, no podemos empezar a defender esa libertad. La semilla es como el punto de partida para defender nuestra libertad y nuestras decisiones respecto de nuestra forma de comer y de como dice Cecilia, nuestra forma de relacionarnos con la naturaleza y nuestra forma de relacionarnos con los demás. Porque también las plantas que producimos y las semillas que producimos tienen que ver también con una forma de consumir. Estamos hablando de un consumo responsable, de un consumo respetuoso de la naturaleza. Empezando porque cada planta y las huertas hacemos tratamientos orgánicos, tratamos de no agredir, de respetar los ritmos, de valorar lo que la naturaleza hace para seguir expresándose y para seguir alimentándonos. Y eso, si no aprendemos a leer eso y a respetar eso, creo que tampoco podemos, digamos... no vamos a tener futuro como comunidad, ¿no? De alguna manera. Sobrevivir. Seguro. Cecilia, esto de la autonomía es algo crucial, ¿no? En el momento que vivimos en la República Argentina. Sí, totalmente. Es la forma como decía Lucy, no solo tiene que ver con algo tan troncal como es el alimento, sino con la forma de producción también del alimento, que también está totalmente ligada. Sí, ligada, y en este momento también es totalmente tergiversada, ¿no? Porque en realidad se habla de que somos un país productor de alimentos y no es tan así. Digo, o sea, hay producción de alimentos, pero nuestras grandes producciones extensivas no son alimentos, básicamente son, exacto. Entonces está ligado a todo un montón de cuestiones que tienen que ver. Y estas semillas y esta forma de relacionarse con la naturaleza y como proveedora, pero en realidad en un intercambio un poco más simétrico. No es que nosotros somos superiores y dominamos la naturaleza, entonces por eso dominamos la semilla y nos alimentamos, sino es una cuestión simétrica de una interrelación en donde haya como una cierta armonía también, sí, producir alimentos para que las comunidades crezcan, pero a la vez sigan cuidando de ese entorno natural que en realidad no es solo alimento, sino es cobijo, bueno, es todo lo que tiene que ver con el ecosistema, ¿no? Entender los límites de la tecnología. Sí. Y también ponerle un coto a la soberbia tecnológica como idea, ¿no? Sí, de desarrollo. Tal cual. Creo que hay tanta riqueza en la naturaleza que, bueno, por ahí sí hay aportes tecnológicos que facilitan algunas tareas, que generan que se puedan hacer determinadas cosas, pero bueno, no es digamos el todo, ¿no? Es como el justo equilibrio, o tratar de eso, de mantener como un cierto sistema armónico en donde más allá de las intervenciones tecnológicas haya un objetivo, una razón de ser o un horizonte que en realidad sea más contemplativo de un todo, ¿no? Claro. Sabemos que el ProHuerta, que es un programa que está vigente hoy en el Estado, aunque hay un recorte muy fuerte en los últimos tiempos, distribuye anualmente sus kits de semillas, pero esta tarea también la lleva adelante Casa de Semillas, complementando de alguna manera ese rol que cumple el Estado, ¿no? Claro, bueno, nosotros tenemos algunos excedentes, le llamamos, que es lo que cada uno aporta al grupo. En realidad no está ni archivado ni amontonado en un lugar, sino que está circulando entre todas las huertas, pero sabemos que lo que cada uno puede plantar es cierta cantidad. Bueno, lo que excede a eso lo ponemos a disposición de la Casa de Semillas y bueno, hace un tiempo a esta parte lo que hacemos es ofrecerlo a la comunidad. Entonces, volviendo a lo que decía antes también respecto de cómo lo consumimos,
le ponemos un valor simbólico en precio monetario, digamos. Sí, sí. Y bueno, hemos tenido mucha demanda, la gente se ha acercado mucho. Yo aprovecho también para decir que, bueno, o sea, nos alegramos muchísimo y a veces hasta no podemos responder a todo lo que se nos pide. Sí, sí. Como que no alcanzamos a resolver, o sea, cubrir todas esas necesidades, porque o no tenemos todas las variedades que se requieren, no tenemos las suficientes cantidades. Además, la gente está descubriendo y está indagando en esto de la alimentación consciente, empezar a ver qué tipo de alimentos son los menos perjudiciales para la salud. Es un camino muy interesante el que estamos viviendo, y en ese tránsito obviamente va a haber desfasajes, Cecilia. Sí, seguramente. O sea, se combinan las dos cosas. Por un lado los recortes, como vos decías, y por otro lado el creciente interés en este tipo de actividades. Y yo creo que en realidad con Casa de Semilla es un gran complemento en ese sentido, pero también porque obviamente nosotros como programa del Estado, al ver los recortes que tuvimos en el último año, en los últimos 2 años sobre todo, como que entras en cuestión de decir, bueno, no sabemos si esto va a seguir durando para siempre. ¿Y qué pasa con toda esta gente que depende de hacer su huerta de la entrega de semillas de ProHuerta? Entonces, que esté en nuestra región la Casa de Semillas del Litoral es una gran cosa, porque por más que, como dice Lucy, a lo mejor no alcanzan a poder cubrir toda la demanda, aportan muchísimo la comunidad, pero aparte puede sí crecer a lo mejor la cantidad de gente que se sume a la tarea y que puedan ser más generadores, multiplicadores de semillas, que es lo que, digamos, aumentaría ese caudal de excedente, porque en realidad todos los espacios productivos son relativamente pequeños en comparación con otros espacios productivos, ¿no? Y aún así la cantidad de semillas que... Es increíble. Que se pueden generar es increíble. En espacios mínimos comparados con la agricultura extensiva, una poca cantidad de hortalizas pueden generar miles y miles de semillas. Sí, y diversidad y alimentación para más de una familia, porque estamos hablando de un espacio capaz que de 10x10, ¿no? Sí. Sí, hasta en macetas, en una huerta urbana, en plena ciudad, en balcones. No hay límites. No, hay que buscarle la vuelta. También en ese sentido hay muchas inquietudes. La gente quiere saber cómo armar la huerta, cómo combinar las variedades, cómo aprovechar, cómo producir la semilla. Y en ese sentido también hay como muchas inquietudes, mucha búsqueda de parte de la gente. Como para ir cerrando esta nota, hay Casa de Semillas, hay que decirlo, es un espacio abierto a la comunidad, más allá del aporte de los huerteros, cualquiera puede integrarlo. Si quieren pueden dejar algún dato como para aquellos que estén interesados en integrarse, quizás. Sí, hay una página de Facebook, ¿cómo se dice? Fanpage, ¿no? En el cual pueden, digamos, buscar información, pero también pueden mandar mensajes a esa página que ahora está un poquito más aceitado y se intentan responder como más al instante, digamos, a lo mejor no en el mismo momento, pero sí, llevó un tiempo de poder, digamos, generar... La respuesta va a estar. Pero sí, por lo menos, si no en el momento, se genera la inquietud, se traslada al grupo. Hay muchas cosas que, bueno, como decía Lucy, hay demandas y demás que primero las charlan en el grupo y después a lo mejor pueden dar una respuesta, pero aquellas personas que se quieran acercar, bueno, hay algunos teléfonos de contacto que también se pasan a través de esa página, según cuál sea la inquietud de las personas en particular. Felicitaciones y bueno, gracias por estos minutos. No, gracias a vos. Al contrario, gracias a vos. Seguimos en Punto de Partida.